Pues ahora sí, con el equipo completo, iniciemos esta sesión de tercer grado. El tema sigue siendo, sin duda, el coronavirus. Entramos a la fase 2 de, digamos, el combate epidémico a el coronavirus, que entre otras cosas implica evitar la asistencia de adultos mayores a centros de trabajo y a concentraciones de personas, también a las personas en mayor riesgo para su salud, la cancelación de actividades escolares hasta el 17 de abril de 2020, la suspensión temporal de actividades que involucren concentración física o desplazamiento de personas y también la cancelación de eventos o reuniones de más de 100 personas, entre otras cosas. Genaro, ¿con qué fortalezas y debilidades entra México y su gobierno a esta segunda fase? Empecemos por las fortalezas. ¿Qué opera a favor de México? Claro, yo creo que operan varios factores a favor de México. El primero de ellos es que tenemos todos los días a las 7 de la noche, lo hemos repetido en varias ocasiones en este espacio, Polo, todos los días a las 7 de la noche una conferencia de prensa científica, técnica, no política, en donde se nos da información detallada a la población en general sobre lo que está ocurriendo en el país. La conferencia de ayer me pareció excepcional en el sentido de que nos explicaba el doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, cómo México está entrando a esta fase 2 con el número de contagios menor con el que empezó Italia, con la suspensión de actividades, sobre todo de colegios, de escuelas, que va a aislar a más de 12 millones de personas en el país, tomando las medidas necesarias con una gran campaña de comunicación masiva, el de Susana Distancia. Creo que ningún otro gobierno del mundo tiene una campaña tan viral, por decirlo de alguna manera, en ese sentido. Llegamos también con la fortaleza de que se están empezando a anunciar también ya la cooperación interinstitucional entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, Salud, las Fuerzas Armadas, etcétera. Y también, por supuesto, creo que una de las grandes fortalezas es que México ha sido puesto a prueba en muchas ocasiones. La sociedad mexicana ha resentido pues los efectos de desastres naturales, de sismos, y que está preparada, digamos, para este tipo de emergencias. Veo también como una buena fortaleza que tenemos al mejor equipo de epidemiólogos y epidemiólogas del país y tal vez de América Latina o del mundo en español, porque no solamente está el doctor Hugo López-Gatell, quien ha sido un muy buen vocero, sino también está el doctor Gustavo Reyes Terán, el doctor Víctor Borja, la doctora Carmen Hernández y la doctora también Ana de la Garza, que se integró también al equipo de comunicación esta semana. Entonces veo fortalezas interesantes, veo fortalezas también como el hecho de que aquí en México se está hablando sobre poner el énfasis en los derechos humanos y no limitar la movilidad de la población hasta que llegue el momento de que se va a tener que detener la movilidad, tal y como está ocurriendo en otros lados, pero me gusta que hayan puesto el énfasis en derechos humanos como tal. Veo esas fortalezas por lo pronto, veo una sociedad muy resiliente, veo también la activación de programas sociales que, por cierto, instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, habían emitido ese tipo de recomendaciones a los países para enfrentar la pandemia, el de dar programas de apoyos directos a las personas más necesitadas, ¿no? Bien. Tal como lo está haciendo Estados Unidos, por ejemplo. Continuando con las fortalezas, Denise, tú me has comentado en algunas ocasiones que ves también como una fortaleza el que no haya iniciado la pandemia aquí, que el tiempo funciona a favor de nosotros. Sí, fíjate, Leopoldo, yo coincido plenamente con las fortalezas que citabas unos instantes, Genaro, y bueno, nada más las repito, pero sí creo que es importante. En el tema de fortaleza me parece importantísimo el hecho de que seamos uno de los pocos países que tiene la experiencia de haber tenido el inicio de una epidemia como lo que ocurrió con el H1N1. ¿Por qué? Simplemente porque eso fue una alerta para el país y porque el equipo que hoy encabeza este esfuerzo fue parte del equipo que tuvo que enfrentar eso y por lo tanto con una relación muy estrecha con la Organización Mundial de la Salud. Esa parte me parece muy importante, me parece importante la experiencia de nuestro país en temas de hacerle frente a situaciones tan fuertes como han sido los sismos, muy recientemente, por cierto, y creo que despiertan en el país pues una mística y que me parece muy útil. Y por supuesto a favor de nosotros también está el hecho de que haya surgido esto
en China, que haya surgido en los países y que esté afectando a los países más ricos del mundo, que llevemos un mes y medio, quizá un mes y medio de retraso respecto a esos países, porque no solamente nos permite ver lo que están haciendo, agarrar las mejores prácticas cuando esto es posible, porque tenemos la capacidad de hacerlo, y desde luego también porque esto implica que los países más ricos están invirtiendo enormes cantidades de dinero para buscar tratamientos y vacunas. En la parte negativa, porque no, decías sí, déjame quedarme con las fortalezas y después regresamos con las debilidades. René, ¿qué fortalezas ves? A ver, yo ahí discrepo un tanto con Denise y con Genaro, Leopoldo. Creo que más bien nos toma en un punto en el que podemos administrar nuestras debilidades. ¿Por qué hablar de debilidades? Económicamente el país venía desacelerando y políticamente el país se venía polarizando, y creo que eso no es una buena postura para encarar una pandemia. Sí, pero estábamos en ese punto, y eso creo que nos debilita ante la posibilidad de encarar la pandemia. Ahora, dicho lo anterior, sí creo que hay dos ventajas. Uno, en efecto, la que señalaba Denise y Genaro, que por un lado, por el propio ritmo que tiene la pandemia, hemos tenido oportunidad de ir tratando de administrar los riesgos. Y la otra ventaja la subrayaba Denise, que es la de contar con un equipo que ya había tenido una experiencia, aunque creo que es una experiencia distinta. A mí no me parece necesariamente comparable la crisis del H1N1 frente a la del COVID-19. Ahí es donde creo que tenemos que ser muy cuidadosos, Leopoldo. Bien, Leo, ¿tú qué ves como fortalezas? Pues mira, Leopoldo, yo agregaría dos cosas a lo que ya dijeron anteriormente. Primero, me ha gustado mucho ver cómo han surgido en el país liderazgos alternativos al presidente de la República. Me parece que el papel que han jugado algunos gobernadores ha sido muy positivo, ellos tomándose muy en serio lo que está sucediendo en sus estados. Creo que no hay que menospreciarlo. Las empresas, como también se han movilizado para tratar de minimizar los costos económicos y de proteger a todos sus empleados de esta epidemia. Y desde luego la sociedad, yo veo una sociedad que está preocupada por el asunto, no apanicada. Yo creo que esa es una fortaleza para esta pandemia. Y otra fortaleza desde el punto de vista económico, porque hay dos partes de esta crisis, la parte sanitaria y la parte económica. En la parte económica me parece que la integración de México a los Estados Unidos es una fortaleza para enfrentar la parte económica. Creo que este swap que se anunció entre el Banco de México y la Reserva Federal de Estados Unidos es una muy buena señal de que nuestro principal socio comercial nos va a apoyar, por lo menos en el tema de darle liquidez al mercado de las divisas. Creo que esa es una muy buena fortaleza para el país, Leopoldo. Bien, gracias. Raimundo, ¿tú qué ves del lado positivo? Mira, el lado positivo es, en buena parte, lo mencionaba Leo, me parece que la experiencia de esta sociedad del 2009, de la pandemia de la influenza, ha sido una muy buena curva de aprendizaje, porque incluso antes de que comenzaran a actuar de una manera más, no diría yo seria, sino más enérgica, para ir buscando el distanciamiento social y la contención, la propia sociedad comenzó a hacer ese tipo de trabajo. Mira, te voy a dar un dato únicamente. En la Ciudad de México, la movilidad vial hace 2 semanas estaba en el 95%, y la movilidad este lunes estaba en 30%, la movilidad el martes estaba en 28%, es decir, la gente, más allá de la manera como lo han comunicado los diferentes gobiernos o el gobierno federal, ha estado actuando. Me parece que esa es una curva de aprendizaje. También me parece que lo que falta, porque una cosa es la fortaleza que da una conferencia de prensa diaria del doctor López-Gatell, como mencionaba Genaro, y otra que haya un discurso
unificado. Creo que esa fortaleza de transmitir y rápidamente comunicar tendría que ser revigorizada, porque de otra manera puede entrar en serias contradicciones con la unificación de un discurso. Veo aquí, no es necesariamente una fortaleza, pero veo que sí hay una necesidad inmediata por parte de las autoridades a nivel federal y a nivel estatal por ir fortaleciendo el discurso, por ir tranquilizando a la gente a través de la información. Veo otras debilidades, pero yo creo que eso ahorita iremos regresamos más adelante. Ayer Leo entrevistaba al doctor Julio Frenk y si bien dice que le hubiera gustado que las medidas se tomaran antes, etcétera, resaltaba sobre todo la calidad del equipo de epidemiólogos que hay en el país. No quisiera dejar eso de lado. Decía que eran de calidad mundial, digamos, de los mejores epidemiólogos que hay en el mundo. Sí. ¿Eso también juega a favor, no, Sergio? Por supuesto que juega a favor. Siempre hemos tenido buenos equipos de epidemiólogos, los tuvimos en 2009, los tenemos ahora, eso ayuda. Ahora, lo que más nos está ayudando, Polo, es un hecho circunstancial. Estamos llegando tarde a la cita. Los demás países del mundo llevan desde 2 hasta 4 semanas por adelantado de lo que nosotros vamos a sufrir en los próximos días. Esto significa que tenemos las experiencias, sabemos qué pasó en China, sabemos qué pasó en Corea del Sur, que hasta este momento es el caso más exitoso de enfrentarse a esta pandemia. Sabemos lo que se hizo en Italia y en España y sabemos los resultados que se están viendo en España e Italia. Tenemos el caso de Alemania, por ejemplo, que tiene altos índices de contagio y sin embargo muy bajo índice de letalidad. Cuando tú puedes ver por adelantado lo que está ocurriendo en otros países, tienes mejores razones para prepararte. Eso me parece lo mejor de todo. Y yo sí coincido con Genaro, el hecho de que no se estén tomando medidas que violen las garantías individuales me parece muy importante. Estamos viendo en países democráticos como España e Italia medidas que claramente violan el derecho de la persona a decidir por sí mismo. Entiendo que en una situación de pandemia tienes a veces que tomar medidas para restringir las libertades individuales. Sin embargo, creo que se ha ido mucho más allá en países como Italia y como España, sin que además se haya logrado evitar algo que nos va a ocurrir a todos. A todos nos va a dar esta enfermedad. Eso ya lo sabemos. Esa es la experiencia histórica que tenemos en este tipo de pandemias. Ayer decía el doctor López-Gatell que pensaba que esto podría irse hasta septiembre, inclusive octubre. Y que el pico sería por agosto. Si es así, estamos hablando de un periodo largo y supondría una curva bastante achatada. Es decir, si bien nos puede dar a todos o a la mayoría, como dice Sergio Sarmiento, creo que el cálculo del gobierno es que sea en un proceso largo y suave más que con una subida muy fuerte, ¿no, Denise? Pues sí, eso es lo que dijo el día de ayer López-Gatell y eso significaría el éxito. El éxito sería justamente que los contagios se dieran de una manera tan progresiva que no colapsaran al sistema hospitalario. La verdad me pareció una anticipación optimista. Ojalá así sea, Leopoldo. Bien, ahora vamos, si les parece, a las debilidades o las razones estructurales, digamos, por las que en México no necesariamente se puede hacer lo que se puede hacer en los países más desarrollados. Voy contigo, Genaro. Tú escribías precisamente sobre esto y rescato un dato de una encuesta de Reforma publicada apenas hace unos días, donde le preguntan a la gente si podría quedarse en su casa más de 3 semanas y la mayoría dice que no podría. Y al margen de la encuesta, esa es la realidad que estamos viendo, Genaro. ¿Por qué no elaboras sobre este tema? Claro, mira, yo he estado siguiendo con mucho interés las iniciativas de la sociedad civil en países como España e Italia, los más golpeados, el epicentro de la pandemia en el mundo. Estas iniciativas de Italia de yo resto a casa o en España de quédate en casa, en Estados Unidos stay at home, pues la verdad es que funcionan muy bien en sociedades que no son tan desiguales como la mexicana. En nuestro país yo he visto muchos de mis vecinos, muchos amigos que ya están quedándose en casa y qué bueno que lo están haciendo, pero la verdad es que, Polo, en un país donde
donde la economía informal representa el 60% de la población, en donde para una persona la diferencia de dejar de ir a trabajar un día y perder el salario ese día, pues le hace toda la diferencia del mundo para poder llevar alimento a su casa. Muchas personas no se van a poder quedar en casa, muchas personas no van a poder seguir esta iniciativa global que sí está generando mucha unidad y está generando, digamos, este sentimiento de que vivimos en un mundo globalizado, interconectado, en donde este virus evidentemente no tiene fronteras, pero sin duda muchas personas no van a poderse quedar en casa. Esa es una debilidad estructural, una debilidad histórica que tiene este país, que es esa inequidad. Otra debilidad, y ahí discrepo con mi querido Leo, el hecho de cómo algunos gobernadores, como Alfaro, están alarmando a la población y diciendo que quiere hasta cerrar el espacio aéreo del estado de Jalisco para que no lleguen vuelos ya a su estado. Creo que eso de entrada no se podría hacer. Veo una disparidad en la comunicación entre los distintos jefes de gobernadores, ejecutivos locales. Hay una cosa, y es un mensaje el que dice la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien por cierto ha cambiado también radicalmente su discurso después de permitir un concierto masivo. Ahora ya está mandando instrucciones de que la gente se quede en casa en la medida de lo posible y de no concentraciones masivas. Y por supuesto el discurso del presidente López Obrador, que prácticamente pues contradice lo que los científicos están diciendo en las tardes a las 7 de la noche. Entonces sí veo debilidades estructurales. ¿Cuál es, perdón que te interrumpa y insista en, sí. Digo, más bien te pregunte más específicamente sobre el tema de los gobernadores? ¿Por qué eso juega en contra? Que cada gobernador, dependiendo de las circunstancias de su estado, adopte las medidas que juzgue más convenientes. ¿Por qué eso jugaría en contra? Porque creo que crea una pandemia de desinformación, Leo. Leopoldo, porque creo que en efecto la Ciudad de México, evidentemente, y el Estado de México, al ser la zona conurbada más importante del país, más de 25 millones de personas podrían vivir en lo que es la Ciudad de México y el área conurbada, con los estados además de Hidalgo y Querétaro y demás, pues evidentemente el ritmo de crecimiento de la pandemia en esta zona del país va a ser muy distinta al de las zonas remotas, rurales, en un estado como Oaxaca o el sureste mexicano. Entonces, si un gobernador de alguno de esos estados empieza a tomar estas medidas que son en muchos sentidos incluso hasta violatorias de derechos humanos, pues sí podría generar, digamos, este contagio de pandemia tanto político, porque muchos de estos gobernadores son de oposición al partido que está gobernando hoy en día en el Poder Ejecutivo Federal, a Morena, en el caso de Alfaro, algunos otros del PRI, por ejemplo, los estados de Oaxaca, y podría generar incluso ahí un juego político en el que creo que no deberíamos de estar entrando ahorita. A lo que deberíamos de entrar es a tomar las recomendaciones que está emitiendo las autoridades de salud. Creo que ahí el presidente ha sido muy asertivo en decir que va a dejar que sean los equipos científicos los que tomen las decisiones, y creo que ese punto también era importante mencionarlo en la pregunta anterior que hacías, Leopoldo, sobre las fortalezas, pero creo que sí, esta desinformación, digamos, o estos distintos canales de información, pues están generando un poco más de paranoia en la gente. A ver, Leo, veo que está inquieto y dice que no está de acuerdo contigo. No, yo le quiero recordar a mi querido Genaro que este es un país todavía federal, donde los gobiernos locales tienen facultades en materia de salud. Lo estamos viendo en Estados Unidos, donde los gobernadores han tomado un papel muy importante en el tema del coronavirus, porque no es lo mismo la realidad en Nueva York, que hoy es el principal punto de contagio en Estados Unidos, que la realidad en Texas o en Idaho. En ese sentido, también en México vamos a tener realidades diferentes, y los gobernadores están precisamente para defender a sus poblaciones. Y si han salido estos liderazgos de los gobernadores es por la falta de liderazgo del presidente de la República, que, como bien dice Genaro, ha tenido una posición que deja mucho que desear, que pues en sus dichos y en sus hechos está contradiciendo las propias recomendaciones del subsecretario Hugo López-Gatell. Y en ese sentido, qué bueno que haya gobernantes o gobernadores que se tomen en serio lo que está ocurriendo, y yo lo celebro, y creo que va a ser muy importante que sigan por ese camino. Es un país federal. Los gobernadores tienen ese papel importante y tienen las facultades, Leopoldo. Eso es importante. No es que están excediendo. No es caprichoso.